Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti, Elisa Ollero y Karina Barrés. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, hola, muy buen día, bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Sabrina Rojas, feliz año para todos, es el primer programa de este 2020. Arrancamos con Entredichos de verano, donde vamos a revivir los mejores momentos del ciclo 2019 y después con muchas novedades, ¿no?, para toda la programación del 2020. Como siempre, se pueden contactar con el programa a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok y por Instagram en @entredichosctpcba. Recuerden que si no pueden escuchar hoy el programa, van a poder escucharlo mañana a las 10 de la mañana o si no, a partir del lunes va a estar en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde tienen la posibilidad de activar las notificaciones, es un botón con una campanita. Y ahí cuando se suba un nuevo programa les va a llegar una notificación para que lo puedan ver o escuchar en el momento en el que ustedes quieran. Les recordamos que los cursos que ofrece el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires van a ir apareciendo en la página, así que ingresen en www.traductores.org.ar para ver todos los cursos de verano que ofrece el CTPCBA. Hoy vamos a escuchar dos entrevistas hermosas que tuvimos en el 2019. Una es con la traductora Elena Lozano, quien fue traductora de Umberto Eco, y la traductora África Vidal Claramonte, que se especializa en textos históricos, de ciencias sociales, de filosofía y demás, que fueron dos entrevistas hermosas y muy enriquecedoras que hoy vamos a revivir. Nosotros te acompañamos a vos hasta las 11 y a nosotros nos acompañan nuestros amigos de Transeconomy. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio para su traducción, GestPoint para su gestión. Bueno, como ya te adelantaba, vamos a escuchar la entrevista a la traductora Elena Lozano, quien fue traductora al español de Umberto Eco, y nos contó cómo era su relación con el escritor y además que había sido su profesor. Entonces, cuenta cosas muy lindas, muy interesantes, si el proceso de creación es diferente. Y bueno, no adelanto más, directamente la escuchamos a Elena Lozano en su paso por Entredichos. Y en este interesantísimo Congreso Internacional de la Lengua Española tenemos el placer, el lujo de contar con unos minutitos para conversar con la profesora Elena Lozano Miralles, que es profesora de la Universidad de Trieste y que hizo nada más y nada menos que las traducciones de las obras de Umberto Eco. Muy buenos días, Elena. Muy buenos días a vosotras y a todo el público. Muchas gracias por cedernos estos minutos en estos días que fueron como muy agitados, ¿no?, en este congreso. Contanos, ¿es la primera vez que estás en Argentina? ¿Ya has visitado antes nuestro país? Es la primera vez y he recibido una impresión magnífica de Córdoba, toda una ciudad volcada en la organización del Congreso, los argentinos magníficos, una amabilidad enorme, así es que yo estoy realmente feliz y deseando volver. Todavía no me he ido, pero ya estoy deseando volver. Ya sabes que el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires te va a estar esperando para alguna actividad. Y en este congreso participaste de un panel precisamente muy interesante para los traductores, porque el panel donde se habló de la traducción, de la escritura en español en el mundo de la traducción, ¿no? Y hablaron de las distintas voces, ¿no?, de los traductores y los autores. Y tú has sido la voz de Umberto Eco, ¿no? ¿Qué nos podés contar de esa obra que hiciste?
que para mí fue un enorme esfuerzo, pero también fue un gran honor, porque yo pude trabajar codo a codo con Humberto. Yo fui alumna suya, hice la tesis de maestría con él y tuvimos una relación de maestro-alumna durante toda su vida. Un verdadero privilegio haber podido estudiar con Humberto Eco, ¿no? Es un privilegio, digamos, no solo estar en su cátedra, sino tenerlo como docente. Sí, él era una persona atentísima, encantadora. Cada vez que había problemas intelectuales se preocupaba siempre de verificar o de ayudar, de apoyar. Si yo le mandaba una cosa para que me la leyera porque no estaba segura al principio de la carrera, él me la mandaba con sus opiniones, trabajábamos juntos, así es que efectivamente fue una relación muy, muy intensa y con mucha complicidad. También al hacer las traducciones, porque a él le entusiasmaban las ideas de los demás. Tenía esa capacidad de sorprenderse. Una apertura mental. Enorme. Entonces, él con sus traductores tenía esta relación de amistad y además, como autor, él nos estaba siempre agradecido. Y eso es una cosa que cuando trabajas con un autor y notas su agradecimiento, que estás haciendo algo y te está diciendo gracias, es impagable. es impagable. Pero era además una situación muy creativa, porque él concebía sus novelas de una manera como un mecanismo que tenía que crecer porque era el lector el que le iba a dar el sentido. Entonces él diseminaba todas sus novelas de pistas para seguir diferentes niveles de lectura y le encantaba que los traductores descubrieran pistas que él no había notado. Que decía, uy, yo eso no lo había pensado, pero realmente está muy bien. Y se reafirmaba siempre en una idea semiótica suya que el autor no tiene nada que ver con su obra, ¿no? Es decir, que el autor, una vez que la ha escrito, ya no posee la obra, sino que ya la obra está ahí y es de los lectores, ¿no? Entonces eso le reafirmaba en su convicción profunda de que no era de que tenía razón también desde el punto de vista teórico. Y luego pues le gustaba, tenía mucha curiosidad cuando él podía seguir las soluciones, ver cómo eran esas soluciones, y a veces le gustaba, seguía pistas, e incluso en algunas, por ejemplo, para ciertas reescrituras que he tenido que hacer en Estados Unidos, él con el trabajo con el traductor, con William Weaver, que era su traductor en Estados Unidos, él reescribió partes para que pudieran ser publicadas en Estados Unidos de esa manera. O sea que él buscaba soluciones también con el traductor porque por ejemplo en Estados Unidos El nombre de la rosa salió recortado respecto al texto original. O sea que él tuvo que hacer todo un trabajo de editing sobre su misma obra, y en ese editing trabajó mano a mano con su traductor porque algunas soluciones claramente funcionaban mejor en inglés. O sea que muchas veces se me dice, hay cosas que no están en la novela. No estaban, pero pueden estar, porque en nuestra cultura tienen que estar. Entonces yo las puedo poner porque la novela está pensada para funcionar así, para que haya cosas que a lo mejor no están en el original. Y naturalmente yo lo hacía siempre consultándole, pero bueno, a veces me preguntan si no lo hubieras podido consultar, pues a lo mejor habría hecho lo mismo, no estoy muy segura. ¿Siempre tradujiste novelas que él ya había publicado o mientras estaba en proceso de escritura? Porque en el año 2003, en un congreso de nuestra institución, estuvo José Saramago. Él trabajaba con su esposa, con Pilar del Río, en las traducciones, pero mientras él iba escribiendo, ella iba traduciendo. Es un proceso distinto. En este caso creo que ya estaban las obras publicadas cuando vos tradujiste, o... No estaba publicada El cementerio de Praga, y se la dio a Burkhard Kreber, que es el traductor alemán, y me la dio a mí. Y yo, como además coincidía con, creo, los 30 años de publicación del Nombre de la Rosa, y la editorial Lumen tenía muchísima prisa por publicarla, fue un trabajo de 20 horas al día. Entonces me la dio antes, y entonces ahí empecé yo a hacerle, claro, la novela no estaba acabada y fue bastante complicado.
porque había cosas que luego creamos como una especie como de hilo de traductores, porque él mandaba mis cartas a todos los traductores y claro, como yo le decía, mira, yo aquí me parece que esto a lo mejor, ¿no? Y entonces él luego mandaba mis cartas y todos empezaron a decir, mira, yo veo que cada uno con su cultura, porque claro, como él tenía esa cultura tan inmensa, pero a veces, claro, no tienes todo un editing perfecto respecto a datos de muchas otras culturas, ¿no? Porque claro, tú lo aprendes a través de tus libros, que a lo mejor no son perfectos. Entonces, claro, los traductores iban cambiando y las últimas correcciones empezaron a llegar de la traductora rusa, que también iba observando cosas. Mundo, ¿no? Así es que hicimos todo un trabajo de editing los traductores. Y ya en la siguiente novela no nos la dieron antes. Por las dudas. En la presentación que hiciste el otro día, hablabas de que habías cambiado las notas por notas de Garcilaso, o sea, eso, ¿qué proceso te llevó? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a hacer ese cambio? En La isla del día de antes es una novela que habla del barroco. Y el problema es que la idea de fondo la toma Umberto Eco de El coloquio de los perros de Cervantes, pero luego no cita nunca más a Cervantes, nunca estaba Cervantes. Cita a Góngora, pero en las traducciones, a Gracián, en las traducciones italianas, pero claro, las traducciones de un conceptista al italiano son traducciones que atienden al concepto y no a la forma, por lo cual cuando yo metí a Gracián en su forma original, había un desnivel entre lo que es la parodia, digamos así, de un lenguaje barroco con el lenguaje barroco auténtico. Entonces, eso me llevó a seleccionar toda una serie de fuentes que fueran italianizantes y poco conocidas en general. O sea, por ejemplo, un Góngora, pero un Góngora menor, un Góngora más italianizante. ¿Y cuál era el problema? Que él citaba toda una serie de poemas de Giovan Battista Marino que no tenían traducción al español y, sobre todo, que eran poemas que en el barroco alguno lo había escrito Lope, Marino lo había copiado, Villamediano lo había traducido. Entonces era todo un juego de imitaciones continuas entre la literatura española y la literatura italiana, cuando era además la literatura española la que irradiaba, Claro. La que irradiaba. Entonces me pareció más importante en las cartas a la señora, que se llamaba Lilia, pues naturalmente Lilia, te piensas en Elisa vida mía, por sonido es lo primero que piensas, ¿no? Entonces a partir de ahí pues elegir un Garcilaso tampoco muy conocido, pero para dar un barroco más auténtico. Entonces hice un collage con poemas para poder tener un verso barroco fuerte, que no fuera una traducción que a lo mejor resultaría un poco pasada por agua y no le daría, yo creo, al lector español el placer que él tiene de encontrarse en un mundo. Y esto lo hice también porque, hablándolo con él, naturalmente se encuentra un manuscrito en la novela, ¿no? Y él cuenta lo que dice el manuscrito. En mi novela en español no cuenta lo que dice el manuscrito, sino que traduce el manuscrito. Y a partir de ahí, por ejemplo, pude poner a Cervantes, citas de Cervantes que no están, que en algunos sitios calzaban bien. Hay un capítulo que es la declaración de la paloma y entonces toda una casuística sobre palomas increíble. Y entonces ahí, por ejemplo, había unos versos de Góngora que Marino Giovan Battista Marino había traducido al italiano a su manera. Y claramente yo tenía que poner el original, tenía que volverlo a meter. Y para eso me servía, digamos, modificar de alguna manera que el narrador de la historia fuera el traductor de la historia, para poder meter todas esas cosas que en el original no estaban. Yo estoy maravillada. A mí me parece que eso habla primero un profundo conocimiento de la obra, un profundo conocimiento del autor, una gran seguridad en lo que está haciendo, porque hay que atreverse a incorporar una cita de otra lengua, de otro autor y demás, y habla de un trabajo de investigación muy importante, ¿no? Porque para llegar a elegir qué notas vas a incorporar, tenés que hacer un trabajo de investigación muy grande para que
digamos, para que todo encaje dentro de la obra principal, que ese es el objetivo. Me parece un trabajo maravilloso, pero habla también de lo que yo siempre digo, que a veces los traductores tenemos miedo a la libertad, o sea, cuando no nos atrevemos, entonces nos restringimos a la literalidad porque estamos como en un ámbito más seguro, estamos en la zona de confort, y me parece que poder traspasar esa zona de confort es uno de los mayores logros como traductores, para que dejen de decirnos traidores. Bueno, es que podemos ser traidores. Precisamente lo que yo vine a decir en este congreso es, de forma provocadora, era que para mí la traducción es otra faceta más de la escritura, que realmente esos textos sin nosotros no existirían en nuestra lengua. Entonces nos tenemos que dar cuenta que lo único que no hemos tenido ha sido la idea original, pero todo lo demás es todo nuestro, no es del autor. Entonces tenemos una relación muy, muy complicada, sí. Pero yo creo que estamos a la misma altura, y precisamente lo que vine a decir aquí es que yo me esperaría, por ejemplo, de la Academia de la Lengua y de las instituciones, que prestaran mucha más atención a la lengua a la que nosotros traducimos, porque es muy importante tener en cuenta que en estos momentos yo creo que el 70% de lo que nosotros leemos es traducción y el 30% es original. No estoy muy segura de cuáles son las cifras, dijimos un 50-50%, pero seguramente es más la literatura traducida que la literatura producida. Entonces tenemos que empezar a dedicarle más atención a este fenómeno, y yo la verdad es que estoy muy contenta que el Congreso Internacional de la Lengua haya dedicado por lo menos un panel a la traducción. En otros anteriores no hubo, así que esto es un avance para los organizadores. Yo, Carmen, si te parece, para cerrar, porque no le queremos robar más tiempo, que nos cuente un poquito qué es lo que hace la Universidad de Trieste, porque es muy interesante. Nosotros tenemos una matrícula de italiano, de traductores de italiano muy grande, es la más numerosa, después de la de inglés, creo. Así que les va a interesar mucho que cuentes un poco qué es lo que se hace en la universidad. En Trieste tenemos, digamos, la facultad de traducción más antigua de Italia. Fuimos los primeros, y también nuestra facultad fue uno de los creadores de la CIUTI, que es la Asociación Internacional de Facultades de Traducción e Interpretación. Y digamos que ahora mismo estamos articulados, tenemos 2 grados. Un grado en Comunicación Interlingüística Aplicada, que es, digamos, un primer grado en traducción, 3 años, en los cuales se hace traducción activa, pasiva, lengua, y se trabajan 3 lenguas. Por lo cual se entra con una lengua. Cuando yo fui coordinadora conseguí que el español fuera primera lengua, por lo cual fue un gran logro, y entonces ahora español es primera lengua, y luego los alumnos pueden elegir como segunda lengua entre francés, alemán, inglés, ruso, y como tercera lengua pueden elegir naturalmente español, los que no tengan español, y como tercera lengua pues ahora mismo tenemos árabe, serbo y croata, esloveno, portugués, neerlandés, además, y español y francés y alemán los pueden elegir también como tercera lengua. O sea que hemos tenido que limitar porque teníamos chino, pero nos quedamos sin profesor, y vistas las estrecheces de las universidades italianas no hemos podido seguir. Entonces ese es un grado digamos, para primera formación de traductores. Hemos creado una carrera para formación de traductores para las profesiones jurídicas, donde además de las asignaturas de lengua y traducción tienen muchas asignaturas de derecho. Esto era para también pensar en una normativa europea que da el derecho a cada persona a tener un juicio en su propia lengua. Y entonces era un poco para abrir camino también en Europa en este sentido. Y luego tenemos un máster de 2 años con 2 posibilidades: o hacer interpretación de conferencia simultánea y consecutiva, o hacer lo que llamamos traducción e interpretación, donde se hace sobre todo traducción especializada y un poquito de traducción editorial y literaria, y un poco de traducción dialógica, de manera que preparamos a los alumnos para tener un futuro lo más versátil posible. Esa es la idea. Y luego tenemos con la Universidad de UNED y la Universidad de Trieste un doctorado también en traducción.
Esto, digamos, es lo que nosotros ofrecemos en estos momentos como universidad. Formación completísima. Bueno, ya haremos intercambios luego, ¿no? Con la Universidad de Buenos Aires y la de Trieste. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por cedernos estos minutos y seguramente nos veremos en Buenos Aires. Eso espero. Te esperamos Muchísimas gracias a vosotras, ha sido un placer y buena suerte, porque hacéis una actividad realmente excelente para la difusión de la traducción. Muchas gracias, hasta luego. Qué hermosa, qué cálida. Esto se daba en el marco del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, que se realizó en marzo del año pasado. Recordamos, fue un evento muy importante donde diversas instituciones de la lengua española se reunieron en la ciudad de Córdoba para realizar este congreso. Y bueno, una de las ponencias fue realizada por Elena Lozano. Y continuamos entonces con Entredichos, y siempre necesitamos un aliado para hacer las traducciones, para hacer nuestro trabajo. Y Avi es el mejor aliado del traductor. FineReader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. FineReader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. Avi, sponsor oficial de Entredichos. Valhuter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhuter.com.ar. Valhuter, la librería. Búscalos en Facebook, Valhuter Libros. Y allí también pasaba Valhuter, que es nuestra librería de confianza, nuestra librería de cabecera. Siempre recomendamos Valhuter. Y llegamos a nuestro momento musical, a mi momento favorito para poder relajarnos. Y como hablamos de Umberto Eco y que Elena Lozano era su traductora del italiano al español, vamos a escuchar a Laura Pausini y El coraggio di andare. Y seguimos, hasta las 11 te acompañamos acá en Entredichos, hasta las 11 de la mañana. Si querés contactarte con nosotros, podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpcba. Y como te decía antes, en estos programas de verano vamos a revivir lo mejor del ciclo 2019. Ahora vamos a escuchar una entrevista muy linda que hicimos el 25 de mayo, fecha patria. Entonces decidimos ver qué pasa con las traducciones históricas, las traducciones de textos históricos. Y por eso así llegamos a la traductora África Vidal Claramonte. La verdad, todo lo que tiene para contar, todas las investigaciones que realizó, la manera de tratar las temáticas es maravillosa. Vamos a escuchar lo que nos decía África. Vamos. Como te contábamos hace un ratito, que es una semana especial para nuestro país, ¿no? Sí, porque bueno, la semana de mayo. La semana de mayo, cuánta historia. Ay, sí. La verdad que está buenísimo hablar de la historia y también de un poco la traducción relacionada con la historia, con la cultura, con las artes. Y la verdad que, bueno, conseguimos estar en comunicación con una grande de la traducción en este ámbito, ¿no? Porque vamos a conversar ahora con la traductora María Carmen África Vidal Claramonte. Ella es catedrática de traducción e interpretación en la Universidad de Salamanca desde 1998 y además es investigadora, responsable del GIR. El GIR es el grupo de investigación reconocido de la Universidad de Salamanca. Traducción, ideología,
culturas. Ha participado en 10 proyectos de investigación financiados, de los cuales ha sido investigadora principal en 6, y en un proyecto de innovación, además es docente, ha publicado 14 libros, 11 antologías. La verdad que tiene un currículum sumamente extenso. Todos los títulos de sus libros no los voy a decir ahora porque no nos vamos muchos, más, ¿no, son Carmen? Muchos, sí, pero bueno, en internet pueden encontrar todos los títulos. El último, que es La traducción y la historia, Nuevas vías para la investigación, del año 2018, la verdad que excelente, muy recomendable para que lo lean. Es traductora freelance, como decimos nosotros, o sea, traductora independiente en los campos de la filosofía, el ensayo, la literatura y el arte contemporáneo, con más de un centenar de traducciones publicadas en este ámbito, ¿no? Estamos súper ansiosas por hablar, conversar con ella. ¿Ya estamos Carmen. en comunicación? ¿Sí? Hola, Carmen. Hola, buenos días para ustedes. Buenos días. Ay, yo soy tu tocaya, sí, Carmen de Carmen también. Sí. Encantada de conversar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Ay, para nosotras es un encanto, María del Carmen. Gracias. Te agradecemos muchísimo por cedernos estos minutos para conversar de un ámbito en el que bueno, quizás para quienes hacemos traducción jurídica, traducción técnica, económica o financiera, es un ámbito un poquito ajeno, digamos, o poco conocido, ¿no? Que es esto de traducir literatura, cultura, historia, filosofía y demás. ¿Qué te llevó a especializarte en este ámbito, Carmen? Bueno, yo realmente entré en el mundo de la traducción a través de la traducción freelance de arte contemporáneo. Sí. El arte contemporáneo, sobre todo yo traducía para museos como el Museo Reina Sofía y otros museos y galerías de arte en España. Y realmente me di cuenta de que el arte contemporáneo está íntimamente relacionado con todos los procesos sociales y políticos que están cambiando el mundo actualmente. El arte contemporáneo, pues es evidente que es un reflejo de todo aquello que a mí social y políticamente me interesaba. Y los textos de esos catálogos que yo traducía, pues realmente eran fascinantes, ¿no? Y los textos a su vez estaban íntimamente relacionados con la historia, evidentemente, porque yo creo que nada es ajeno a la historia, sobre todo a la historia contemporánea, ¿no? Exacto. Y eso es lo que me llevó, pues, a interesar. Bueno, siempre me había interesado la historia, pero sobre todo la historia me interesa porque creo que los textos históricos son memoria. Los textos históricos hacen que no olvidemos. Y creo que la memoria y el no olvido es algo fundamental para el ser humano. Por lo tanto, hay que recordar a través de la historia, o mejor dicho, de las historias, porque yo no creo, evidentemente como nadie, creo que hoy en día crea que hay una sola historia, sino que hay muchas historias. Las historias dependen del historiador que las esté contando, y ese es mi punto de partida a la hora de traducir textos históricos, que la historia en sí, el texto histórico, yo lo entiendo, ese texto entre comillas original que nos plantea un historiador cuando nos llega para traducir, yo entiendo ese texto no como un original, sino como una traducción, como una reescritura ideológica de ese historiador que hace desde un punto de vista concreto y que me llega a mí y que tengo que hacer una segunda traducción de ese texto. Y María del Carmen, ¿y cómo ha sido tu formación en traducción específicamente? Bueno, yo realmente he tenido una trayectoria un poco, digamos, no muy ortodoxa, porque yo empecé, yo realmente soy profesora titular de la Universidad de Alicante en literatura norteamericana. Y fue entonces cuando yo empecé a hacer mis primeras traducciones freelance, ¿no? Porque mi tesis fue sobre posmodernidad ligada a arte, la literatura, relaciones entre la literatura, el arte contemporáneo y la música. Y entonces a partir de ahí fue como yo empecé a traducir. Pero después, bueno, por las vicisitudes de la vida me vine a Salamanca
y es cuando ya me dediqué más a la teoría de la traducción, porque, repito, yo había ya publicado muchas traducciones, pero no me había metido en el ámbito más teórico de la traducción. Y entonces ya me pasé a la disciplina de la traducción, que desde el año 93 estoy aquí en Salamanca como profesora de traducción, y realmente es una disciplina que me apasiona, ¿no? Es fascinante. Es muy, muy gratificante tanto dar clase de traducción práctica y teoría de la traducción, como ser traductora profesional. Qué bueno, Carmen. Y ahí en Salamanca, además, ¿qué estudios tienen? ¿Son carreras de grado, de posgrado? O sea, si un traductor de Argentina, por ejemplo, quiere ir a estudiar algo en Salamanca, ¿qué ofertas tiene? Pues tenemos un grado en traducción que yo creo que, los alumnos creo que están contentos, porque siempre salimos en los rankings de la Universidad Española, siempre salimos entre los 2 o 3 primeros puestos de los estudios de traducción en España. Y luego tenemos un posgrado, un máster, y que lleva, lógicamente, a los estudios de doctorado y a las tesis doctorales sobre traducción en todos los ámbitos. Y tenemos especialistas en la facultad, pues desde traducción jurídica, traducción científico-técnica, traducción literaria, en fin, traducción y medios de comunicación. Tenemos 2 o 3 grupos de investigación reconocidos, y cada uno de ellos pues se está especializado en un ámbito de la traducción. Qué hermoso. ¿Sabés que nos miramos acá con Carmen y con carita como que nos gustaría ir? Qué bueno sería. Ustedes invitadas, de verdad, para cuando quieran venir les recibiremos con los brazos abiertos, porque realmente yo por lo menos siento verdadera admiración por toda la labor que están haciendo ustedes en Argentina en general, en traducción, que es un país de traductores, y en el Colegio de Traductores, porque realmente es un referente mundial. Ay, gracias. La verdad que nos gusta mucho estudiar, Carmen, así que vamos a ver si podemos armar un viaje de estudio a Salamanca. Fantástico, fantástico, eso sería estupendo. Y pensando un poquito en esto de la formación como traductor, ¿no? Si alguien se quiere especializar en la traducción de arte, de música, de historia y todo lo que nos comentabas recién, además de las competencias como traductor, ¿qué te parece que tendría que tener? ¿Qué otras competencias debería desarrollar o profundizar en el estudio? Bueno, yo creo que un traductor debe tener siempre se lo digo a mis alumnos, sobre todo a mis alumnos de doctorado que están iniciando la tesis, creo que tiene que tener varias virtudes o no sé, virtudes que son fundamentales. Primero, la humildad. Creo que un traductor debe ser humilde, o sea, es decir, yo llevo traduciendo y publicando traducciones desde el año 89, y créanme que cada texto es un reto nuevo. Cada texto es empezar de cero, hay que ser muy conscientes de que hay que documentarse muchísimo con cada texto nuevo. Es un reto, pero también es un reto muy apasionante, porque con cada texto se aprende muchísimo. Es decir, la humildad es, creo, una virtud fundamental para cualquier investigador en cualquier disciplina, ¿no? Sí. Pero luego también está la pasión por el lenguaje. Creo que en cualquier especialidad, ya sea, bueno, en mi caso de humanidades, ¿no?, de filosofía, arte, etcétera, hay que ser un verdadero apasionado del lenguaje y sobre todo tenerle mucho respeto al lenguaje. Yo siempre que me pongo delante de un texto, bien para traducir, bien para, pues no sé, más investigación, reflexión teórica sobre la traducción, siempre parto de la idea de que las palabras no son neutras, hablar no es neutro y por lo tanto traducir tampoco. Es decir, cualquier palabra que elija el traductor, y es un verbo que en mis clases repito muchísimo, o sea, la gran responsabilidad ética de un traductor es que elige una palabra y no otra. Y esa elección hace que
lleve al lector en una determinada dirección y no en otra, ¿no? Porque realmente para el lector, lógicamente, el texto traducido es el original. Y ahí los traductores tenemos una enorme responsabilidad ética, y tanto más, por supuesto, en los textos históricos. Seguramente. Carmen, ¿y cuál es el proceso de traducción que vos utilizás? Nosotros, por ejemplo, a veces trabajamos en equipo con correctores de estilo. ¿Ustedes también suelen hacerlo así? Bueno, las traducciones, los textos que yo he ido traduciendo a lo largo de mi carrera, pues algunos los he hecho en colaboración con, casi siempre traduzco con la misma persona, porque yo creo que traducir a cuatro manos es muy complicado. Quiero decir, hay que tener una enorme compenetración con la otra persona. Y bueno, sí. Pero en general las traducciones que he hecho han sido sola, si son textos cortos, pero si son textos muy largos, libros enteros y tal, pues en algunas ocasiones efectivamente los hemos hecho a cuatro manos o incluso a 6. El último, por ejemplo, que hemos traducido es precisamente un texto histórico sobre los desaparecidos en Argentina, sí, el trauma en la sociedad argentina, y ese lo hemos hecho entre 3 personas. Claro. Y tenés en este grupo que ustedes trabajan, en el grupo de investigación de referencia en la Universidad de Salamanca, me imagino que deben armar equipos interdisciplinarios, ¿no? Para poder encarar estas investigaciones. La clave del grupo de investigación es la interdisciplinaridad, siempre con porque si no, una línea conductora, es decir, si no la investigación nunca sería coherente, claro. Entonces, yo creo que el título del GIR, del grupo de investigación, resume bastante bien. Se llama, como ustedes han dicho al principio, traducción, ideología y culturas. Sí. Es decir, nuestro punto de partida es el concepto de ideología en el sentido de André Lefebvre, es decir, un concepto no solamente ideología en el sentido político, sino ideología en el sentido de que cualquier traductor ante un texto pues va a dar como resultado un texto diferente al que dé otro traductor, debido a que cada uno pues hemos tenido una formación y eso, una ideología en ese sentido amplio en el que utiliza esa palabra Lefebvre, y cultura en el sentido de que ningún texto se puede entender fuera de la cultura, ¿no? Que traducir no es traducir lenguas, sino que es traducir culturas. Y entonces, en ese sentido, con ese hilo conductor de esas dos palabras, que traducir es traducir ideología y traducir culturas, pues hay las publicaciones que, bueno, están en la página web del grupo, las publicaciones que van viendo la luz, pues tienen básicamente varias líneas, ¿no? Por ejemplo, una línea que nos gusta mucho es la de la traducción en los medios de comunicación, que nos está dando resultados en cuanto a tesis doctorales y publicaciones muy interesantes, porque tampoco es una línea demasiado trillada en el mundo en la disciplina de la traducción. Y dentro de los medios de comunicación, claro, ahí entran textos históricos, textos políticos. Incluso ahí entra, que hemos leído ya varias tesis, la figura de la mujer, del cuerpo femenino en los medios de comunicación, que es otro ámbito, el del género, el del feminismo y los estudios y los queer studies, los gay studies, que también nos están dando muy, muy buenos resultados. Y luego otro aspecto, evidentemente, son los textos históricos, y también tocamos mucho la literatura híbrida, la literatura híbrida en el sentido más amplio de la palabra, textos poscoloniales, etcétera, y también la literatura experimental, la literatura que juega con el lenguaje.
Sí, cuántos temas sumamente interesantes como para explorar y para investigar. Y una pregunta que se me viene a la mente cuando hablas un poquito de esto de ideología, ¿no? ¿Es difícil mantener la imparcialidad frente a un texto histórico que quizás te cuestiona un poquito algunos valores tuyos o algunas ideologías tuyas? ¿Cómo se hace con esto de mantenerte imparcial y objetivo frente a un texto así? Claro, yo creo que es realmente un reto, porque yo siempre le digo a mis alumnos que es muchísimo más apasionante traducir un texto con cuya ideología no estás de acuerdo que traducir un texto con el que te sientes muy identificado, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad ética del traductor es todavía mayor. Quiero decir, si yo me enfrento, no sé, en el libro que ustedes han mencionado al principio, ¿no? En el último publicado sobre historia, yo me planteo sobre todo dos casos históricos que a mí me apasionan especialmente dentro de la historia, que es el descubrimiento de América, o sea, los textos relacionados con la historia de Cristóbal Colón, etcétera, etcétera, y el franquismo, ¿no? En España, la dictadura franquista. Bueno, pues enfrentarse, por ejemplo, a un texto, no sé, de un historiador como Pío Moa o un historiador como Luis Suárez, con los que yo, bueno, digo abiertamente que no estoy en absoluto de acuerdo, pues me parece que es un reto enorme, porque hace falta incluso una mayor documentación para ser absolutamente cuidadoso en determinadas palabras que utilizan estos historiadores, que consideraban pues que Franco no fue un dictador, que fue simplemente un régimen autoritario, etcétera, etcétera. Y me parece que la labor del traductor debe ser exquisita, debe ser éticamente muy reflexiva. Lo que pasa que yo no creo en la objetividad, no creo que el traductor, por supuesto, necesita la objetividad, debe ser cuanto más objetivo mejor, pero somos seres humanos, ¿no? Y es complicado, ¿no? Qué difícil, es complicado, ¿no? Porque muy difícil, porque como he dicho antes, en el momento en que eliges una palabra frente a otra, ya estás delatándote. Claro. ¿Y te has visto en la situación de decir, no, yo esto no lo puedo traducir, no, esto va, no comparto estas ideas, esta ideología? Principios? Sí, la verdad es que sí, pero nunca he dicho que no a un texto. Nunca he dicho que no, porque creo que cualquier traductor debe, aunque no esté de acuerdo con esa ideología, debe ser capaz de hacerlo de la forma más ética que pueda, ¿no? Y yo creo que el planteamiento de no soy objetivo, la neutralidad no existe, yo creo que es un planteamiento mucho más ético que de entrada decir, sí, yo voy a ser capaz de ser neutral ante este texto, ¿no? Y se me ocurre preguntarte también, María del Carmen, ¿cómo es traducir filosofía? Porque se presentan muchas complejidades a veces en este tipo de textos, ¿no? ¿Qué podrías decirnos? La traducción filosófica en la que me he centrado es filosofía contemporánea. Creo que, claro, dentro de la filosofía hay muchísimas escuelas, hay muchos autores, y yo me he centrado en, como digo, en filosofía del siglo XX. Creo que hay que tener un gran bagaje filosófico para poder traducir filosofía. No puedes meterte a traducir a Heidegger sin haber leído a Heidegger, por supuesto, porque hay una serie de conceptos, etcétera, que en cada filósofo significan una cosa muy concreta, y evidentemente pues hay que conocer muy bien la filosofía de ese autor para poder traducir bien. La manera de pensar del autor, ¿no? Del filósofo. Claro. E incluso conceptos que, no sé, se me está ocurriendo una serie de conceptos, concretamente en Heidegger, que son muy de Heidegger, ¿no? Con lo cual hay que saber lo que significan en él para poder traducirlos. Claro, y haber leído, lógicamente, textos paralelos en español para ver cómo se han traducido antes
en España, en el español peninsular o en el español argentino o en cualquier otro variedad del español, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Excelente. Qué grande, qué buenos, además, qué buenos consejos que podés darnos, ¿no? Para poder encarar este tipo de traducciones. Yo creo que no hay fórmulas mágicas a la hora de traducir. Como he dicho antes, cada texto es un reto nuevo y hay que hacerlo de la forma más responsable que se pueda, pero desde la humildad, repito, porque nunca se sabe lo suficiente en traducción y sobre todo dudando, ¿no? Sí. Yo otro consejo que les doy a mis alumnos es que el traductor debe dudar constantemente. Nunca hay que decir, bueno, supongo que es así, vamos a poner esta palabra. No, hay que buscar todo, hay que ser muy responsable y pensar que cada palabra cuenta. Y no quedarse con la duda, ¿no? Dudamos, pero después claro. No quedarnos con esa duda. Efectivamente. Uh-huh. Qué bueno. Bueno, Carmen, te agradecemos muchísimo por estos minutos, por esta comunicación. La verdad que, bueno, nos encantaría que puedas venir a la Argentina también, así conocernos personalmente. Yo estaría encantada y ha sido muy, muy agradable y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias a vos. Un abrazo desde Buenos Aires. Chao. Un abrazo desde España. Gracias. Chao. Adiós. Qué linda esta entrevista, qué linda África también. Cómo nos explicaba todo, fue hermoso, divino. Y nada, que muchas veces piensan que traducir es solamente pasar un texto de un idioma a otro y en realidad hay toda una investigación atrás, toda una formación, toda una preparación para poder hacerlo también en el menor tiempo posible. Y bueno, África en esto es experta, ¿no? Y a vos que pusiste en tu lista de propósitos de 2020 empezar a hacer un poco de ejercicio para mejorar la salud, para mejorar la energía, para estar más contentos, más vitales, yo te diría que no desaproveches este beneficio que te ofrece el CTP-CBA. Gympass es el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que permite a los matriculados acceder a más de 1.750 gimnasios, estudios y centros de fitness y a más de 900 clases y actividades en cualquier lugar del país o en cualquiera de los 48.000 centros adheridos en 14 países de América y de Europa. Para más información sobre el funcionamiento del beneficio y los planes disponibles para el matriculado, consultar en www.gympass.com/ar. Bueno, y llegamos al final del programa. Nos vamos a encontrar el próximo sábado, de nuevo aquí en Entredichos. Como siempre, les recordamos, hoy sábado se emite el programa, mañana se vuelve a repetir en el mismo horario en Concepto, si no es que hay transmisión de partido, y si no, el lunes, sí o sí, sin falta, se sube a nuestro canal de YouTube, Entredichos CTP-CBA, y ahí pueden activar las notificaciones para que siempre les llegue un aviso cuando se sube un programa nuevo. Ahora nos vamos, pero le dejamos una linda canción, se llama Bonito, de Jarabe de Palo. Nos encontramos el próximo sábado. Chau. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús. www.casadejesús.edu.ar. ¿Problemas contables o impositivos? Lo ayudamos a solucionarlos. Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.